Cuando pensamos en armas nucleares, siempre nos vienen a la mente los mismos países: Estados Unidos, Rusia, China, incluso Francia o el Reino Unido. Son las grandes potencias que consiguieron desarrollar la tecnología más destructiva jamás creada por el ser humano: la bomba atómica. Pero, ¿sabías que España también estuvo a punto de construir la suya? Sí. Bajo el régimen de Francisco Franco, en plena Guerra Fría, se diseñó un plan secreto para que España pudiera tener su propio arsenal nuclear. Un proyecto que avanzó más de lo que muchos creen y que pudo haber cambiado para siempre la historia de nuestro país. Hoy, en Hablemos de Historias con Saúl, te contaré cómo fue esa aventura secreta, quiénes participaron en ella, hasta dónde llegó el desarrollo y por qué España nunca tuvo la bomba atómica. Para entender esta historia, tenemos que situarnos en los años 50 y 60, el momento más caliente de la Guerra Fría. El mundo estaba dividido en dos bloques. Por un lado, Estados Unidos y la OTAN. Por el otro, la Unión Soviética y sus aliados del Pacto de Varsovia. Cada bloque competía no solo en economía e ideología, sino sobre todo en armamento nuclear. Las bombas atómicas ya no eran solo armas de guerra, se habían convertido en un símbolo de poder y prestigio internacional. Tener una significaba estar en la élite mundial, y no tenerla te condenaba a depender de las potencias que sí la tenían. España, mientras tanto, vivía bajo la dictadura de Franco. Tras la Segunda Guerra Mundial, nuestro país había quedado prácticamente aislado, marginado de los organismos internacionales. Pero poco a poco, debido a su posición estratégica entre Europa, África y el Atlántico, Estados Unidos empezó a interesarse en España. Washington veía en nuestro país una pieza clave para instalar bases militares y frenar el avance soviético. Así, España empezó a acercarse a Occidente, pero Franco no quería ser solo un aliado menor. Su sueño era que España fuera reconocida como una potencia de primer nivel, y para eso necesitaba la bomba nuclear. Y aquí es donde aparece el Proyecto Islero. El nombre no es casual. Islero fue el toro que mató al famoso torero Manolete en 1947, una metáfora de fuerza bruta, de poder incontrolable. El proyecto comenzó a gestarse a principios de los años 60 en secreto absoluto. Oficialmente, España desarrollaba la energía nuclear con fines pacíficos, gracias a acuerdos con Estados Unidos, que le permitieron construir reactores civiles. Pero al mismo tiempo, desde el Consejo de Seguridad Nuclear y la Junta de Energía Nuclear, se empezaron a dar pasos para investigar cómo producir plutonio y enriquecer uranio con fines militares. Según los cálculos de los científicos de la época, España tenía los recursos para fabricar una bomba de 20 kilotones, muy parecida a la que arrasó Hiroshima, en un plazo de entre 5 y 10 años. Y lo más sorprendente es que parte de la infraestructura ya estaba lista. Los reactores de investigación y más tarde el gran reactor de Vandellós I en Tarragona, inaugurado en 1972, que podía generar suficiente plutonio para fabricar varias bombas al año. Pero ¿por qué quería Franco un arma nuclear? Había varias razones. En primer lugar, la obsesión con el estatus internacional. Franco quería que España dejara de ser un país marginado y se colocara a la altura de las potencias mundiales. Para él, tener la bomba era como tener un asiento en la mesa de los grandes. En segundo lugar, estaban las tensiones con Marruecos. Tras la independencia de 1956, Rabat reclamaba Ceuta, Melilla y el Sáhara Occidental. Franco temía que tarde o temprano estallara un conflicto militar en el norte de África. Una bomba nuclear serviría como arma de disuasión para frenar cualquier intento marroquí de recuperar esos territorios. Y por último, la cuestión de la independencia estratégica. Franco no quería depender completamente de Estados Unidos ni de la OTAN. España colaboraba con los norteamericanos, sí, pero al mismo tiempo existía una desconfianza. ¿Qué pasaría si Washington algún día dejaba de apoyar a España?
Tener armas nucleares era una garantía de supervivencia y autonomía. El proyecto se desarrollaba en secreto, pero mantenerlo oculto era casi imposible. Estados Unidos tenía espías, satélites y toda una red de inteligencia que vigilaba cualquier movimiento relacionado con el átomo. De hecho, hay documentos desclasificados de la CIA donde se habla explícitamente del interés español por desarrollar armas nucleares. Washington estaba muy preocupado. Un país gobernado por una dictadura inestable, con una economía débil y en una zona estratégica, con bombas nucleares. Era un escenario que Estados Unidos no quería en absoluto, así que comenzaron las presiones diplomáticas. Washington dejó claro que si España seguía por ese camino, las consecuencias serían graves: sanciones, aislamiento, incluso cortar la cooperación tecnológica y económica. Y para complicar aún más las cosas, en 1966 ocurrió el accidente de Palomares. Un bombardero estadounidense colisionó en el aire y dejó caer 4 bombas nucleares en la provincia de Almería. Aunque no explotaron, 2 liberaron material radiactivo que contaminó la zona. El accidente fue un escándalo internacional y puso a España en el foco mediático sobre los peligros nucleares. A partir de ese momento, cada paso relacionado con energía atómica en nuestro país fue observado con lupa por la comunidad internacional. A pesar de las dificultades, el proyecto Islero continuó en secreto incluso después de la muerte de Franco en 1975. Algunos altos mandos militares y científicos españoles seguían convencidos de que había que conseguir el arma atómica para garantizar la seguridad nacional. Sin embargo, la España de la transición era muy diferente. El país buscaba integrarse en Europa, mejorar su imagen internacional y dejar atrás el aislamiento. Firmar tratados de paz, de cooperación y de no proliferación era fundamental para normalizar las relaciones diplomáticas. Finalmente, en 1987, España firmó el Tratado de No Proliferación Nuclear, comprometiéndose oficialmente a no desarrollar armas nucleares. Con ello, el proyecto Islero quedó enterrado para siempre. España mantuvo su apuesta por la energía nuclear civil, con varias centrales repartidas por el país, pero renunció definitivamente a entrar en el peligroso club de las potencias nucleares. Pero ahora viene la gran pregunta: ¿qué habría pasado si España hubiera seguido adelante y hubiese fabricado la bomba? Por un lado, el país podría haber tenido una posición más influyente en la política internacional. Quizás España habría sido vista como una potencia media con gran capacidad militar. En un escenario de guerra con Marruecos, la bomba habría servido como disuasión. Pero por otro lado, lo más probable es que España hubiera sufrido sanciones económicas severas, aislamiento diplomático y un fuerte rechazo internacional. En plena Guerra Fría, tanto Estados Unidos como la Unión Soviética habrían visto a España como un riesgo, y eso podría haber tenido consecuencias imprevisibles. En definitiva, España estuvo más cerca de lo que muchos imaginan de tener su propia bomba nuclear. El proyecto Islero fue uno de los secretos mejor guardados de la dictadura, un plan nacido del orgullo, del miedo y del deseo de ser una potencia mundial. Hoy, con la perspectiva del tiempo, podemos preguntarnos: ¿fue una oportunidad perdida o una bomba de relojería que nunca debió activarse? Lo cierto es que España eligió otro camino, y probablemente fue lo mejor. En un mundo ya cargado de tensiones nucleares, entrar en esa carrera podría haber tenido consecuencias desastrosas. Y ahora te pregunto, ¿crees que España habría cambiado su lugar en el mundo si hubiera tenido armas nucleares? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte a Hablemos de Historias con Saúl para descubrir más episodios ocultos y sorprendentes de la historia.